¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva jornada de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, 3 de junio de 2020. Primera Línea a través de todas nuestras plataformas, a través de la 104.7 FM, Nuevo Mundo Patagonia, también a través de nuestra señal online www.nuevomundopatagonia.cl y a través de las redes sociales nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, Patagonia, Radio Nuevo Mundo, o en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio. Todo dispuesto ya, los cañones listos para disparar desde la primera línea radial con nuestro artillero de siempre, a la cabeza don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Compañerísimo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañerísimo Claudio. Muy bien, con mucho ánimo, a pesar de que el viento y la lluvia arrecia, con mucho ánimo en vísperas de nuestros 108 años de edad y más jóvenes que nunca. Así que con un importante invitado también que usted ya presentará. Ya lo vamos a presentar, no se me adelante. Muy bien, y siguiendo entonces con la revisión de nuestros panelistas habituales, ya está desde su hogar, como siempre, en este estudio online que hemos instalado en Nuevo Mundo en estos tiempos de pandemia, el profesor y columnista del siglo, don Fernando Bahamonde y Avendaño. Maestro. Hola Claudio, hola Dalibor, y a nuestro invitado las gracias también por compartir estos minutos con nosotros acá desde Punta Arenas. Y ya develemos el misterio, aunque ustedes lo tienen en pantalla ya hace un buen rato. Está con nosotros esta tarde, tenemos el agrado de compartir y agradecerle también que se haya dado el tiempo de compartir con los magallánicos y magallánicas y con nuestros seguidores a través de todo el mundo y sus alrededores, el economista y concejal de Valparaíso, don Iván Buscovich Villanueva. Compañero, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí disponible para responder lo que pueda. Ahí le vamos a hacer empeño. ¿Eh? Ya se está sumando también en este mismo instante un colega suyo, que también es economista de la Universidad de Chile, pero que anda merodeando por estos lados, don Sebastián Aranda, que ya también ustedes lo van a ver en pantalla y lo vamos a pasar a saludar. Sebastián, bienvenido en este minuto. Mientras usted se conecta con el audio, ya estamos listos para arrancar con nuestro invitado, que usted lo ve ahí, don Iván Buscovich. Sebastián, su saludo a nuestros auditores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todas. Perdón el atraso. No, estamos bien, hombre, estamos bien, no se preocupe. Partimos entonces. Una pregunta general y de rigor, compañero Iván. ¿Cómo se está viviendo la situación de la pandemia en la quinta región, en particular en Valparaíso? ¿Cuál ha sido el manejo de las autoridades de gobierno? ¿Cómo ha funcionado la municipalidad en este plano? ¿Cuál ha sido la respuesta de los pobladores y pobladoras de Valparaíso? ¿Cuáles son los problemas que hoy día enfrenta Valparaíso en medio de la pandemia? Es una pregunta compleja, se lo digo al tiro. Yo voy a intentar dar una respuesta de la región, no me quiero hacer cargo porque es muy disímil. Nosotros tenemos de cordillera a costa y son bien distintas las realidades de la parte cordillera. Lo nuestro se asemeja con Viña del Mar, con San Antonio, o sea, con todo lo que es el litoral, ¿no? Aquí nosotros tenemos un problema. Valparaíso es una ciudad que creció a la que te criaste. Ningún urbanista la programó, la desarrolló, tuvo alguna... La gente la fue poblando. Y entonces, cuando se nos vienen estas dificultades, los incendios, justamente este hecho de que hayamos sido así a la que te criaste, hace que las casas, una esté montada encima de otra, son muy colindantes, no hay unos espacios. Entonces, se vive francamente, dijéramos, amontonado. Más allá del tema que al interno de la casa puede haber hacinamiento, toda vez que la ciudad de Valparaíso tenemos una población que a lo menos casi el 60%
vive bajo el 40% de los ingresos. Entonces, es una población, digámoslo así, brusco, pero claro, pobre en lo esencial. Entonces, es bien difícil. Yo creo que los números de Valparaíso están subrepresentados. ¿Por qué? Digo, sobre todo de enfermos, de gente que ya está infectada con el COVID y esto, porque todos los servicios que ustedes tienen en Punta Arenas, en el centro de la ciudad, aquí están en lo que llamamos la parte plana, la parte de abajo de la ciudad. Pero la gente vive bastante más arriba y alejado en los cerros. Entonces, no hay esa como relación armónica entre cómo vive la gente y cómo se prestan los servicios. En Valparaíso hay 2 hospitales, uno en pleno centro y otro a pie de cerro, el Pereira, ¿no? Y no hay más. De otros son unas pocas clínicas privadas, que son pocas. Entonces, esa es la base sobre la que... Y después tenemos 12 CEFAM y otras instalaciones de salud que dependen del municipio, ¿no? Pero tenemos esta dificultad y entonces ha sido bien complejo el tema. Complejo en el sentido de que sé que hay más gente en los cerros infectada a la que todavía no hemos llegado. Y no hemos llegado en el sentido que no ha llegado la oferta pública. O sea, yo ayer intervine para ayudar a un vecino que estaba con COVID y que estaba solo en su casa y efectivamente no tenía ayuda ninguna y finalmente se lo pudieron llevar en una ambulancia a una de estas residencias nuevas que han inaugurado para las personas enfermas, que están pasando en la etapa más dura de la enfermedad. Pero esto que yo he hecho así en un lugar específico, Cerro Placeres, por si se interesa, no sucede en todos lados y tenemos muchos lugares donde tenemos gente hacinada y entre medio de eso, o sea, un departamento de 40 metros. ¿Cómo separáis a un enfermo con COVID? Viven 4 o 5 personas. Es una realidad que tiene que ver con la pobreza, digámoslo claramente. Y eso hace, por eso te digo que aquí la pandemia nos está dando muy fuerte. Nosotros ya hace rato que venimos con más de 2 dígitos de cesantía en la ciudad. Entonces, ustedes están hablando con una ciudad que desde ese punto de vista, tal vez a diferencia de lo que es Punta Arenas, una situación económica mucho más desmedrada, o sea, más compleja desde todo punto de vista. Y es porque, de verdad, aquí la pobreza se ha ensañado, porque además la oferta laboral, como resultado del modelo neoliberal, nosotros no tenemos casi industrias, todo está basado un poco en la cosa del comercio, y eso hoy día está completamente roto, todo ese engranaje, digamos, que de alguna manera le daba trabajo a muchísima gente. Y por eso digo que las cosas están muy complicadas desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. Espero haber respondido esa pregunta inicial. A ver, profundizando un poco, pero ustedes no están con cuarentena todavía como comuna, ¿no? No, nosotros, pero sin embargo, los alcaldes de la región de... Nosotros somos 38 comunas. Ya. Más de 30 alcaldes de la región hace mucho rato que vienen pidiendo la cuarentena. Sin embargo, no se nos ha acordado y no se nos ha acordado. Somos la segunda región en caso de contagiados, sobre 3.000. O sea, después de la región metropolitana venimos nosotros en cantidad. Compañero, ¿y esto del cordón sanitario cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Es efectivo o no es efectivo? Porque yo veo que los fines de semana la gente igual... No, yo quiero decirle, yo creo que es efectivo. Es efectivo en el sentido que la gente que tiene casas en la costa, que son los ricos que vienen a Santiago, no han podido venir porque se le han puesto todo tipo de estas que llaman aduanas sanitarias, que les preguntan para dónde van, qué razón tienen, y solo se deja pasar a los que tienen razones fundadas. ¿Ya?
Hubo unos vivos que se quisieron pasar con avión o con helicóptero, que también los pillaron, y que hoy día están en juicio sanitario y todo esto. Pero en general yo creo que eso se ha cortado bastante. O sea, se puso el grito en el cielo cuando se vio para todas las fiestas, para cuando se dan estas cuestiones de los días sándwich y todo esto, que la gente que tiene segunda casa tratan de venir a Valparaíso, o a la costa, digamos, más que a Valparaíso, a la costa, y ahí han funcionado a la salida de Santiago o a la llegada de acá todos los controles para no dejarlo pasar si no vienen por una causa muy fundamentada. Una cosa más, usted como miembro del Consejo Municipal, el Consejo del Municipio, encabezado, como sabemos, por un magallánico, con el alcalde Sharp, ¿ha estado a la altura? ¿Cómo ha estado operando para enfrentar esta situación el municipio? Lo que pasa es que el municipio, ustedes saben, dentro del esquema de la dominación capitalista, forma parte de la superestructura que domina, pero es lo primero que encuentra la gente. Y como somos un municipio que tiene menos recursos que otros, para que hagamos una idea, Jadwe, el alcalde de Recoleta, se queja porque él tiene en promedio por habitante al año 210.000 pesos. Nosotros en Valparaíso, a pesar de que yo también me quejo, tenemos 209, casi 300.000 pesos por habitante al año. Eso es lo que tenemos para dar todos los servicios que damos. Retiro del aseo, mantener las luces en la calle, pagar el parque y jardines, o sea, todo lo que hacen los municipios de Chile, ¿no? Y la verdad que, y hay otros municipios como el de Zapallar, que también es de mi región, que tiene ingresos sobre 2 millones de pesos por habitante. Esa es la realidad. Este es un país que también es bien dispar en ese sentido. Y de ese punto de vista, el municipio dentro de sus márgenes ha intentado, como dijo un economista connotado, echar la casa por la ventana para tratar de ayudar lo más que puede. O sea, nosotros hemos desplegado todas nuestras capacidades, hemos resuelto que todos los trabajadores que tienen más de 65 años o más de 60 se queden en la casa, todos los que tengan enfermedades crónicas se queden en la casa y les seguimos pagando igual, y hemos, por tanto, tenido que suplir a esa gente contratando de manera transitoria personal para cubrir esas necesidades que nos deja la gente que está en la casa. Muchos han pasado los que se puede al teletrabajo y otros simplemente, o sea, un trabajador de más de 60 años que hace el aseo, no hay cómo que lo haga con el teletrabajo. Entonces está en la casa esperando nomás que pase la pandemia. Y le pagamos igual y todo, y mantenemos el vínculo y toda la historia. Entonces hemos tratado dentro de lo que es nuestra pobreza franciscana, de hacer lo mejor. Y el acento ha estado en ayudar a la gente lo más que podemos. Don Dalibor Eterovich, su turno para su opinión y para también su consulta a nuestro invitado el día de hoy. Sí, primero que todo, bueno, saludar a Iván, agradecerle una vez más el tiempo que se ha dado, recordar que hace un par de años, ya no recuerdo, si 2 o 3 años atrás, lo tuvimos por estas tierras, formando parte de un grupo de concejales precisamente, y recordando aquello un poco, preguntarte en qué va eso, digamos, porque recuerdo que hay todo un tema ahí respecto de la tributación, de las ciudades puertos, de cómo desarrollar, cómo logramos que la plata se quede donde debe quedarse, que son cosas que nos penan en momentos como este, por ejemplo, en que precisamente Valparaíso mueve la carga, o gran parte de la carga del país, digamos, la región, y la carga marítima, y sin embargo, tú nos hablas de un 40%, un 60% de pobreza, digamos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mira, bueno, primero un tirón de oreja para Punta Arenas. Nosotros tenemos una cosa que se llama la Asociación de Ciudades Puertos. A eso está haciendo mención Dali. Sí.
Y nosotros nos fuimos a reunir allá para juntarnos con el alcalde. Nos dio cero bola. Cero bola. Pero además, francamente, no ha hecho ningún aporte, porque para sostener la asociación hay que cotizar, y no lo ha hecho. Este es un tirón de oreja para los magallánicos. Perdónenme. Efectivamente, nosotros estamos peleando para que los puertos dejen en las ciudades donde están algo de lo que beneficios que deja el puerto. Porque ustedes entienden, las navieras no lo hacen de buena voluntad, sino porque ganan plata, es un negocio. El puerto, la gente que los atiende, lo mismo. Entonces, se ocupa una infraestructura que en el caso de ustedes es más claro todavía, porque la infraestructura es estatal y además es explotada por una empresa estatal. Sin embargo, las utilidades se van todas a Santiago y allá se resuelve qué se hace con la plata y no queda nada específicamente como resultado de esa maniobra en Punta Arenas. Entonces, la idea es que haya una especie de impuesto adicional que quede en la ciudad. Eso, déjeme decirle que la conversación en la Cámara de Diputados, por lo menos, ha avanzado y no se va a la idea de ellos no es cobrar un impuesto nuevo, sino que de los fondos que hoy día se van a Santiago, una parte de eso se retengan en Punta Arenas y específicamente se traspasen al municipio, para que sea el gastado también en inversión, no que se la gasten en chicha, sino que sea gasto que se haga en cosas que efectivamente permitan el progreso y que se resuelvan. Normalmente los puertos crean una serie de dificultades al desarrollo de la ciudad. Tráfico de los camiones, congestión, la polución que provocan los camiones, más la que coloca lo que provocan los mismos barcos, etcétera. Entonces, todo eso de alguna manera compensarlo, ¿no? Y que justamente las inversiones que se hagan permitan bajar todos esos efectos y por otro lado que con esa misma plata se pueda arreglar las plazas, se puedan arreglar los anfiteatros naturales o mejorar el teatro municipal, en fin, lo que el municipio estime, pero que no sea para el gasto corriente, esa es la idea, digamos. Vamos a continuar entonces con nuestra ronda, con nuestros panelistas. Tiene su turno don Fernando Bahamonde. Don Fernando. Valparaíso en general ha estado en la controversia política, incluso en la interna del gobierno entre el ministro de Salud y la secretaria general de gobierno a propósito de no decretar la cuarentena. Una de las cosas mínimas que uno pudiera observar es las coordinaciones entre el poder central, en este caso el poder ejecutivo, y los poderes locales, los municipios. Preguntarte si esta coordinación es evidente, se ha visto con el municipio de Valparaíso, toda vez que ocurren cosas bien extrañas, y no extrañas, pero que indican que el golpe de la pandemia en la quinta región y en Valparaíso en particular es fuerte. Tenemos que el Seremi de Salud de la quinta región está hospitalizado y gran parte de los alcaldes del interior están también diagnosticados y con cuarentena. ¿Han visto esa coordinación de alguna manera? Mira, claro, en lo que tú conversáis, el gobierno central tiene una bajada aquí en el gobierno regional, igual como lo tienen ustedes, ¿no? Y efectivamente, inicialmente los alcaldes se quejaron de que no se les entregaba la información, por ejemplo, no querían decirnos quiénes eran los enfermos con el COVID, como para poder tomar medidas específicas y para poder orientarnos respecto de los sectores donde estaba concentrada la epidemia, ¿no? Pero eso está completamente superado. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que corresponde a nuestro territorio,
nos aportó al municipio para mejorar el trabajo de los CEFAM, o sea, de la atención primaria de salud, del orden de 500 millones de pesos, para que nosotros pudiéramos, y se han comprado un par de ambulancias, se ha contratado más personal, porque, como les decía, ya hay gente que ha ido cayendo propio del desarrollo de la misma pandemia, y no hemos quedado con menos personal, entonces ha habido que contratar por lo menos por un tiempo personal que pueda reemplazar a los que están caídos, y en ese sentido eso ha sido interesante. Y el gobierno central, ustedes vieron, el gobierno de Piñera puso a disposición de los municipios del orden de 80.000 millones de pesos, 100 millones de dólares. El cálculo más elemental que había hecho la Asociación Chilena de Municipalidades hablaba que se requerían del orden de 900.000, o sea que esto no llega ni al 10%. De esos 80.000 a la Municipalidad de Valparaíso le llegaron 1.375 millones, que son también para gastarlo en lo que dice relación con la pandemia. Y aquí en lo esencial que hemos hecho, con estas platas recibidas desde afuera, del gobierno central, digamos, vía el Ministerio del Interior, 600 millones para alimentos, las famosas cajas, pero también estamos apoyando una cantidad muy grande de ollas comunes y reforzando todo esto que llaman los elementos de protección personal de la gente que está atendiendo al público, por ejemplo, los trabajadores de aseo, porque en el caso específico, por ejemplo, los trabajadores de aseo los teníamos con mascarilla. Cargar 25 kilos a la espalda con una mascarilla puesta en la cara, ustedes se imaginan, además en su vida, es complicado. Entonces lo que tenemos que hacer es darle una especie de casco que permita que efectivamente pueda hacer la fuerza, y porque no hay otra solución, no es que el camión, lo que pasa es que el camión no puede llegar más abajo, digo, porque no hay más camino y pues solamente peldaños. Entonces, el trabajo es complejo y por lo tanto hay que adecuar esto, protección personal de los trabajadores a una cosa más adecuada a la lógica de su propio trabajo. Entonces, creo que hemos tenido un diálogo. Nosotros hoy día recibimos toda la información que nos puede brindar el sistema de salud, toda. Y se han coordinado muchísimo las acciones. Les quiero decir que la verdad es que el Ceremi está grave. Porque además él tenía una enfermedad que es asmático, justamente las vías respiratorias. Entonces está muy complejo. De hecho, lo tienen entubado. Está con ayuda mecánica y todo lo demás. Esperemos que pase, pero un muchacho joven, muy joven. Sin embargo, como les digo, está bien complicada la cosa y tal como decías tú, él estuvo en una serie de reuniones con los alcaldes de la parte cordillera y ahí casi todos los alcaldes resultaron infectados y están haciendo cuarentena, pero para suerte nuestra, no en el estado de gravedad que está el propio Ceremi, digamos, que está, como les digo, hospitalizado y con ayuda mecánica. Pero yo siento que en eso hemos avanzado. O sea, quieren, no quieren, hay que hacerlo porque hay que unir las fuerzas. No da para que aquí alguien se quiera sacar la foto solo o que quiera decir, mira, la cosa es tan compleja que ha obligado a los que no hablaban, a los que se trataban mal, tener que hacer este trabajo conjunto casi que de manera obligatoria. Porque si no, no vas a dar respuesta a la demanda de salud que estamos viendo. Es así de sencillo. Don Iván, pero en ese sentido, ¿por qué el gobierno no decreta la cuarentena para Valparaíso con las cifras que usted mismo señalaba? Mira, la respuesta que te dan es que como tenemos el problema social, se va a agudizar todavía más al no poder salir la gente que de alguna manera todavía algo de plata gana en la calle, ¿me entiendes tú? Que son muchos. O sea,
nosotros hemos tenido una explosión de comercio ambulante, una explosión. Tú donde vas hoy día te encuentras cantidad, o sea, hay por lo menos 3 calles principales del plan de Valparaíso que están pero repletas y vendiendo de lo que se te pueda ocurrir. Porque es la única manera que tiene esa gente de poder subsistir. Entonces, un poco ellos dicen, viendo que además la plata que estamos entregando, las cajas que estamos entregando, no están resolviendo el problema, han retrasado esta medida exclusivamente pensando en las consecuencias económicas que tiene la pandemia, más que preocuparse de la pandemia propiamente tal. Yo siento que esa es la razón última. Y en eso, claro, no puedo compartirlo, porque yo creo que de verdad debiéramos tirar toda la carne de la parrilla a propósito de la pandemia, para que se pase. Porque si no, este pic se va a alargar. O sea, estamos en una época en que estamos teniendo sobre 5.000 casos infectados diarios, con los nuevos cambios que han hecho y todo lo demás, yo creo que vamos a seguir mucho más. Y si no se toman medidas de fondo, como esto que están pidiendo los alcaldes, que es la cuarentena, por lo menos de la zona litoral, va a ser bien difícil que no sigamos creciendo al ritmo que estamos creciendo. Yo en eso creo que soy bien claro, y la autoridad opera de esta otra lógica que te digo que también le hace fuerza, pero yo creo que lo primero es lo primero, y lo primero es la salud. Después veremos cómo resolvemos el tema de que vamos a tener un hambre desatada en la ciudad, por lo menos. Estamos en nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7 en el dial FM en Punta Arenas, y también a través de nuestra página web, nuestra señal online, www.nuevomundopatagonia.cl, y de las plataformas en redes sociales, Facebook y YouTube. Don Sebastián Aranda, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, buenas tardes, compañeros. Hola, Pedro. Sí, usted mencionaba un punto bien relevante y que ha sido bien determinante para ponderar el éxito de las cuarentenas, porque no basta con que la autoridad, bueno, como se mencionaba, y tomando en cuenta los números de empleabilidad y que permiten ingresos hoy en día a las familias chilenas, que tenemos un número importante de familias que viven a través del trabajo informal, del comercio minorista, y en Santiago parte importante también de estas tasas de contagio, ya pasado estas 3 semanas de cuarentena, se siguen propagando principalmente porque la gente no tiene ingresos para comer, y ahí están los focos. Mi pregunta era básicamente de la misma línea que hacía Fernando, si existe una coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales respecto de cómo compensar estas eventuales, este eventual no ingreso, porque sabemos que la cuarentena, y esto es lo que ha dicho el ministro, es como la medida de última instancia, pero si esta medida de última instancia no va acompañado de un ingreso que efectivamente permita que las familias se queden en su casa durante este tiempo, evitando la propagación, al final la cuarentena se vuelve espurio y va a durar eternamente, como está pasando en Santiago. ¿Existe actualmente ese análisis de parte del gobierno central, desde la Seremía de Desarrollo Social? Yo tengo la sensación que el gobierno no está haciendo exactamente lo que dices tú. Es decir, los recursos que se han puesto son bastante pocos respecto de la necesidad. O sea, el hecho que se esté dando una compensación del orden de 50.000, 60.000 pesos, y que además sea decreciente. O sea, el primer mes 50, el segundo 40, el último termina como en 38. En condiciones que las necesidades van por el otro carril, van creciendo, no es que vayan disminuyendo. Entonces, de verdad no estamos atendiendo al foco principal, y se hacen estos parches. 2,5 millones de cajas de alimentos. Pero hagamos la cuenta fácil. Calculemos las 30 lucas, son 60 y tantos millones de dólares. Así de número rápido.
no resolviste nada, porque una caja durará, que con suerte, una semana. Habría que repetir entonces ese 62 varias veces. Pero el problema es que tenemos un ritmo de entrega que es el que ustedes notan que se entregan en Santiago. O sea, la discusión está si llegan a las 80.000 por semana. Entonces, efectivamente, como dicen en los memes, las últimas cajas se van a entregar con pan de Pascua. Porque no llegáis, para la Pascua llegáis con las últimas cajas. El problema es que la gente, el hambre la está pasando ahora y se va a agudizar en lo siguiente. Y en ese sentido, el gobierno ha sido mezquino. Porque ustedes vieron que la oposición se negó a que fuera tan poca plata y al final o se votaba a favor o quedaba en nada. Entre nada y 60.000 o 50 y fracción, se optó por eso. Pero ya en la última instancia. Entonces, de verdad, el gobierno dice que quiere escuchar, que quiere dialogar, que quiere aquí, que quiere allá, pero de verdad, nosotros como país estamos más preparados que cualquier otro país de América Latina. No tenemos una gran deuda, tenemos ahorros que podríamos disponer de ellos. O sea, la propuesta que están haciendo los economistas que trabajan con el colegio médico y dicen, gastémoslo los 12.000 millones que tenemos en ahorro, ¿no? Que es la cifra que está justamente para la estabilización económica. Pero los RN, el presidente de RN plantea, condonemos parte de la deuda estudiantil por el CAE. Cerraron la puerta inmediatamente, eso no se discute porque no es tema. Entonces, de verdad, el gobierno en eso ha sido mezquino en condiciones que yo creo que de verdad había que aportarle mucho más para que efectivamente, como dices tú, Sebastián, la gente se pueda quedar tranquila en la casa. O sea, me quedo en la casa, pero tengo para comer. O sea, tengo resuelto, me quedo en la casa, pero tengo cómo pasar el día, digamos, no tomando té, sino que hay algo de comida. Y aquí es donde yo siento que el gobierno ha sido mezquino y ha obligado a que se den estos pequeños incentivos. Fíjense ustedes, en el caso de la gente que boletea, ya llevamos un mes discutiendo. Lo último que propuso el ministro de Hacienda fue entregarnos un crédito a los que boleteamos. No que nos dieran un subsidio, sino que nos van a hacer un crédito por 500 lucas, una cosa así. De verdad, no resuelve nada, o sea, te complica más todavía la perspectiva para adelante. Entonces, hay ahí un tema que yo creo el gobierno no quiere escuchar. Por otro lado, las señales de la molestia las hemos tenido, de la molestia pública. O sea, hay dos sectores en Santiago donde la gente ha salido a protestar en condiciones de cuarentena, en condiciones de estado de estos estados excepcionales en que el ejército toma el control, pero así toda la gente desesperada se tira a la calle. Entonces, yo creo que el gobierno no está entendiendo la gravedad de lo que estamos enfrentando y está poniendo las ayudas con gotero. Y eso lo único que va a hacer es acrecentar más las dificultades. Por un lado, tal como decíamos, los de salud, como por el otro, el problema social de no tener ingresos porque no hay trabajo. Estamos en primera línea en Nuevo Mundo Patagonia conversando esta tarde noche ya, para nosotros cayó la noche aquí en Magallanes, con el economista y concejal de la comuna de Valparaíso, Iván Buscovich. Compañero, vamos a un tema que nosotros sabemos que usted maneja en detalle y que nos gustaría que profundizara al respecto. Dentro de las medidas económicas que el gobierno ha ofrecido y ha levantado, algunas ya transformadas en ley, para enfrentar esta pandemia, muchas de ellas llevan como argumento que van a ir en beneficio de las pymes. Y esto ya de antes, el consabido argumento del apoyo a las pymes
se levantaba cuando se estaba hablando de impulsar esta reforma tributaria del gobierno, que va a ir en beneficio de las pymes, cuando se trató y finalmente se consiguió el tema de las 40 horas, que eso iba a perjudicar a las pymes, y siempre las pymes se utilizan como argumento para acá y para allá, como escudo para el gobierno. Sin embargo, nosotros hemos visto que dentro de las medidas económicas que el gobierno ha impuesto, con el argumento de las pymes, finalmente se aparece favoreciendo a la mediana y gran empresa, más que a la MIPYME y a la pyme propiamente tal. El mismo caso de estos fondos del FOGAPE, que nosotros nos gustaría que usted nos pudiera aclarar al respecto. Compañero. Mire, primero lo del FOGAPE para aclararlo, eso es un fondo de garantía. Es decir, una empresa toma un crédito en un banco cualquiera y el Estado asegura ese crédito hasta un 80%, el 20% o hasta el 85%, o sea, el 15% restante es de responsabilidad del propio organismo que presta la plata, digamos, ¿ya? Y aquí empiezan los problemas, porque el banco analiza a las empresas de acuerdo a su flujo, de acuerdo a sus capitales, con los criterios que tiene el banco. Y naturalmente no quiere correr el riesgo de ese 15% que le toca poner a él, ese riesgo. Entonces, le va a pedir garantías. Como la pyme no los tiene, no es sujeto de crédito. Y por tanto, en la práctica del FOGAPE, a la final, lo que estamos viendo es que solo el 2% de las empresas pymes o MIPYMES, o sea, más pequeñas, están recibiendo esos recursos. Sin embargo, el gobierno está muy dispuesto a ayudar al LAN, empresa estratégica muy importante para el país, me imagino que para usted, más que ninguna otra zona, pues es re difícil llegar para allá si no es por avión, de manera que es una complicación, pero hay una voluntad, y es más, el ministro dijo que no era necesario esto de entrar en la propiedad, ¿para qué? Podríamos entregarle una garantía nomás y así le facilitamos la cosa. Es decir, los alemanes, la señora Merkel, que no es ningún comunista ni cosa porque que se le parezca por asomo, les dijo a la Lufthansa, ni un problema, pero pasamos a ser los accionistas mayoritarios el Estado alemán. La Lufthansa dijo, no hay problema, necesitamos la ayuda, así que vengan nomás. Y hoy día la Lufthansa, un poco más de la mitad, es de propiedad del Estado alemán. Listo, claro, nítido, transparente. Aquí no, queremos apoyarlo, pero sin que y lo primero que hizo fue bajar las dietas de todos los directores, todos los sueldos altos, y se reestructuró la deuda de Lufthansa. Pero aquí no, po. Entonces, esta es la diferencia. Nosotros hoy día tenemos una cosa que se llama una organización que es la Convergencia PYME, donde están la mayor parte de las organizaciones PYME más el movimiento cooperativo de Chile, que están reclamando porque el acceso justamente a todas estas líneas de crédito ha sido una pura complicación, ha sido más de discurso que del hecho. Les digo, el 2% es verdad lo único que se está entregando. Todo lo demás es pura música. No hay tal apoyo real a la pyme. Continuamos ahora con Dalibor Eterovich, compañero. Sí, cambiando un poquito de tema, Iván, ¿cómo ves tú la relación que existe hoy día entre el municipio, el alcalde Char y el gobierno regional? El CORE, la posibilidad de proyectos, de apoyo, existe acá en Magallanes, tenemos un alcalde de derecha, digamos, que por lo tanto en teoría debiese contar con todo el apoyo de su gobierno regional, pero la verdad es que no pasa, no ocurre, tienen otro tipo de problemas ellos, otro tipo de prioridades, pero allá uno tiende a pensar que en realidad le deben dar con
es así. ¿Cómo está la relación esa? No, nosotros no podríamos decir eso. O sea, yo quiero decirte que las relaciones que mantiene el municipio de Valparaíso con el gobierno regional, no somos la comuna que más recursos recibe del gobierno regional. Pero para que te hagas una idea, tú que cachabas de las platas del gobierno regional, el presupuesto de la región debe andar por los 70.000 millones. El presupuesto del municipio de Valparaíso son 80.000. El presupuesto de Viña, 100.000 millones. O sea, las comunas más grandes manejan más plata que el gobierno regional. Esa es la realidad. Claro, en el presupuesto municipal de Valparaíso está incluido la educación y la salud, que si tú los quitáis, quedamos inmediatamente en el orden de los 50.000 millones. Lo digo para la total transparencia, para que no nos pasemos el rollo respecto a los recursos que disponemos. Entonces, sin embargo, el gobierno regional nos ha favorecido recuperándonos, o sea, varios proyectos emblemáticos, como la recuperación de un colegio patrimonial de niñas que está en el centro de la ciudad, que ha estado parado por mucho tiempo, se está retomando. Nos han entregado en total del orden de 20 y tantos camiones para el aseo nuevos. O sea, nos han favorecido con la pavimentación de varias calles magistrales, esta subida y bajar de cerro, que son bien importantes y caras, o sea, un proyecto muy grande sobre la Playa Ancha y otro sobre la avenida Mata del Cerro de los Placeres. Entonces, son proyectos que los ha financiado también nosotros, y en eso tengo que reconocer que el municipio de Valparaíso no es el más activo presentando proyectos. Y eso tiene que ver con la decisión de la administración de Sharp de puntualizar en algunas cosas y no presentar tanto proyecto al gobierno regional. Pero tú sabés que, o ustedes saben que normalmente los fondos regionales se reparten a través de proyectos. Esa es la modalidad con la que se reparte. Y por tanto, si tú no presentáis, naturalmente nadie te va a ir a buscar para entregarte recursos. Y en ese sentido también tengo que reconocer que el municipio, en ese punto de vista, no ha hecho todo lo que tenía que hacer. O sea, nos podríamos haber presentado muchísimos más proyectos y seguramente hubiéramos sacado una tajada un poco más grande, pero eso ha sido también vocación de la propia administración municipal. Usted sabe, los concejales en eso tenemos poquito que ver, pero conozco la situación. Don Fernando Bamonde, para continuar con nuestra ronda de consultas, aquí ya avanzado más de la mitad del programa, nos queda un par de intervenciones. Sí. A nuestro invitado del día de hoy, Iván Bojuez. Consultarle en especial por el tema de educación, dentro del esquema que impuso el gobierno hace 2 o 3 semanas de esta nueva normalidad, puso como punta de lanza el regreso de funcionarios públicos y también el regreso de los estudiantes en materia educacional. Acá en Magallanes, por comentarle, hemos tenido una serie de desaciertos, de errores forzados y no forzados del Ceremi de Educación en esa materia, porque está empujando el carro para que los estudiantes pudieran volver. ¿Cómo ha trabajado el tema del municipio de Valparaíso con sus establecimientos de los cuales son sostenedores? La continuidad del servicio, ¿cómo lo ve usted? Servicio educativo a través de las condiciones que estamos viviendo y el rol que ha tenido la educación en este periodo. Perfecto. Mira, lo que nosotros aquí hemos hecho es apoyar a la familia. Se ha seguido entregando tanto en los colegios como en los jardines, la alimentación que se entregaba, lo único que en vez de hacerla diaria, se está entregando semanal, en paquete o en cajas, ¿no? Pero yendo al fondo de la pregunta, lo que les quiero comentar es que nosotros tenemos la voluntad, más allá de lo que nos diga el gobierno, de no exponer ni a los profesores ni a los alumnos. Y no pensamos volver a clase hasta que no tengamos certeza. Eso más allá de que se pierda, no se pierde el año, o sea,
aquí lo principal es la salud de nuestra gente, sean los profesores, los auxiliares o los propios alumnos. Entonces, la voluntad ha sido que nosotros no vamos a llamar a que vuelvan a clase mientras no tengamos seguridad que la pandemia está controlada o en el mejor de los casos que ya pasó. Te digo, incluso hemos conversado la posibilidad que hasta que se pierde el año y tocó nomás, ¿qué le vamos a hacer? Pero no tenemos la voluntad, digo, la voluntad del consejo y del alcalde de arriesgar a la gente a que nos vuelva a surgir la pandemia o a resurgir por adelantarnos en tomar medidas que son inconducentes, como que esto, que los niños vuelvan a clase en condiciones de que lo que puede pasar es que se provoque una mayor pandemia, porque además, y esto digámoslo claramente, esto de que hemos visto que en Europa las salas son así más grandes y que en vez de estar 40 niños hayan 18 o 15, nosotros no tenemos esa posibilidad. O sea, tendríamos que hacer turnos de mañana, de tarde, es una complicación inmensa. Entonces, la voluntad es que mientras haya riesgo, no van a haber clases. Esa es la postura como institucional de la Municipalidad de Valparaíso. Mientras nosotros como sostenedores, mientras veamos que hay riesgo, no queremos dar el paso. Ahora, si nos obligan o no sé, nos ponen condiciones más difíciles, pero de voluntad nuestra no hemos hecho nada para que eso vuelva a pasar o que pase. No es nuestra voluntad, no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que mientras no se supere la crisis, no podemos arriesgar a los niños y a los profesores. Estamos conversando aquí en Nuevo Mundo Patagonia con el concejal Voy a parar un Iván minutito, prender la luz porque está Vaya un poco nomás, oscura vaya nomás, ya. porque se está quedando a oscuras. Con el Ahí concejal, ahí está, con el concejal, mira, la Mi tenía señora ya la cerquita, prendió. la tenía cerquita. Con el concejal por Valparaíso, Iván Buscovich. Sebastián Aranda. Sí, una de las características que igual ha tenido la administración de esta crisis por parte del gobierno central es precisamente también el centralismo, donde por lo menos la realidad que nosotros hemos vivido acá en Magallanes, las autoridades locales simplemente se limitan a replicar posturas emanadas casi textualmente del gobierno central, y no existe ese mínimo que uno le exigiría a la autoridad regional de discrecionalidad, de criterio y de, en definitiva, de compensar los elementos que vienen del nivel central, pero con los elementos propios de la región. Ahí, evidentemente, rol fundamental, el rol que puede cumplir hoy en día la oposición al gobierno, pero la oposición al gobierno también en los espacios territoriales. Hasta hace poco, la semana pasada, acá el Partido Comunista hizo pública, ¿no es cierto?, una carta en donde explicitaba también, de alguna manera, la misma línea de lo que ha dicho el partido a nivel nacional, explicitaba la necesidad, ante una emisiva que haya venido de RN, de formar una especie de pacto regional, la necesidad de que antes de hacer cualquier tipo de alianzas, pactos, firmas, reuniones, tenía que haber contenido y tenía que haber mínimos, que es lo que yo creo nosotros en cualquier espacio exigimos. Quería preguntarle un poco cuál es la realidad que ustedes tienen allá a nivel regional en términos de construcción de oposición. Hay un municipio que ha generado cierto nivel de articulación y de un trabajo que ya quizás se venía haciendo antes, pero concretamente lo que es esta pandemia y perspectiva. Pongo también el ejemplo como contraste nacional, que ha estado involucrado también en el partido del impuesto a los súper ricos, que hoy en día tiene ya casi en un punto de definición al presidente de tener que tomar la decisión si sí o si no, lo cual evidentemente ha sido un acierto dentro del poder hacer política en este contexto. ¿Cómo también ustedes, en base a eso y a las particularidades, han ido abordando? En esa misma línea está el tema de las 40 horas, que también se nos dijo es una cosa que está perdida, no la van a ganar, que es inconstitucional, que es aquí, que es allá. Ahora falta que la promulguen, pero está ya avanzado y yo creo que eso ha ganado adeptos en la ciudadanía.
lo primero, respecto de la descentralización o la regionalización, lamentablemente, a propósito de esto del COVID y todo lo demás, estos temas han quedado como latentes. Y quiero decir que no hemos tenido ningún avance en eso. O sea, hay ahí una necesaria revisión de nuestro modelo de desarrollo desde ese punto de vista específicamente. Porque si no se desarrollan las regiones, es muy difícil que el resto del país se desarrolle. La experiencia china sobre el punto es bien importante. China logró crecer durante más de 20 años sobre el 10%, sobre la base de entregarle la mayor parte de los recursos a los gobiernos de cada una de las provincias y después a los municipios. Algunos se lo dilapidaron, pero la gran mayoría lo invirtió bien y se transformó en un crecimiento constante. Hoy día estamos con que la economía china no saben bien cuánto van a crecer, si 8 o el 10. Y si les va mal, el 6. Nosotros estamos del 0 para abajo. Entonces, de verdad, ahí hay un tema que tiene que ver con la manera como se desarrollan los países. Y en ese sentido, creo que el tema de la descentralización, la derecha lo está tratando de tirar por el lado del desvío. O sea, el puro hecho de que una cosa que es más emblemática que de fondo, como es la elección de los gobernadores regionales, todavía haya gente que diga, no, si es que no van a tener mucha responsabilidad, que no está claro cuál va a ser el papel que van a jugar en todo este esquema. O sea, puede que incluso tengan algo de razón, pero es la señal. Queremos ir a la descentralización, tenemos que tener jefes regionales que sean independientes del presidente de la República. ¿Que no van a tener mucho peso? Tal vez, pero van a ser 16 personas importantes en el país. Piensen ustedes que el que se elige el gobernador de Santiago lo van a elegir 7 millones de chilenos, 8 millones de chilenos. O sea, va a ser la segunda persona con mayor voto después del presidente. Entonces, y van a ser gente que va a impulsar la descentralización. Obligados, porque no van a tener ni recursos ni otros medios para poder hacer su trabajo. Y van a verse obligados a empujar ese carro. Sin embargo, eso, que es un paso mínimo, por ahora casi que formal, se lo quiere echar abajo. A propósito de la pandemia, que las elecciones, que muchos votos, que sale muy caro, todos los argumentos habidos y por haber. Pero aquí el tema es, de verdad se los digo, si queremos desarrollar y que el país crezca, tiene que descentralizarse. No puede ser de otra manera, si no, no va a funcionar. Respecto a la experiencia práctica de aquí de Valparaíso, hoy día el gobierno regional de Valparaíso lo preside un militante del PPD. Nosotros tenemos del orden de los 38, creo que son, o 33 los miembros del Consejo del CORE. Y el anterior, se hizo una fórmula en que la democracia cristiana junto con la derecha eligieron al presidente. Esta vez fue en una fórmula en que la democracia cristiana, más lo que era la antigua nueva mayoría y algo de la derecha apoyó y se logró que saliera este PPD. O sea, hay ahí un equilibrio que es precario, digámoslo así, porque están muy parejas las fuerzas. Pero otra vez, estos gobiernos regionales, así como están, no son lo que se requiere para de verdad avanzar en la descentralización. O sea, son para aprobar proyectos con esa poca plata que les llega.
y digamos que como que es todo lo que hace. A lo mejor podrían hacer más, una crítica, en fin, todo lo que ustedes quieran. Yo coincido, no hay drama. Pero el punto es que esos consejos no son suficientes, tiene que haber más. Tenemos que tener organismos descentralizados. O sea, los que ya se están descentralizando son una cosa, la cosa más mínima. Todo el apoyo económico, que la Corfo, que Cercotec, que FOSI, está bien, pero vamos a las cosas serias, pues a donde están los recursos. También entiendo que una parte de lo de la vivienda también va a ser, en esta primera etapa, van a ser también entregados a estos cuerpos colegiados. Pero vamos a lo más contundente. Aquí nosotros sabemos dónde están las platas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, vivienda, que son las cosas que mueven la economía o el impulso que puede dar el sector público. El Ministerio de Obras Públicas. O sea, ¿por qué? Eso debería distribuirse ya rapidito nomás. Entonces, y claro, habrán obras nacionales que podrá seguir llevando el ministerio, pero lo principal, lo que se prioriza en cada región, lo tienen que resolver las regiones, y no que tengan que pasar todos los vistos buenos que hoy día tienen que pasar en la capital para poder hacerse esos proyectos. Entonces, de verdad, ahí nosotros tenemos una piedra de tope, y que yo creo que con esto de la discusión y todo este problema, por un lado, de la así llamada explosión social que se produjo en octubre, y después con esto del COVID, como que todos estos temas han quedado como en un segundo plano. Aquí yo les quiero recordar que tenemos en octubre un compromiso, que es el plebiscito, que también se trata de echarlo abajo. A propósito de estos mismos argumentos, que la plata, que para qué si no es lo principal, miles de argumentos, los que ustedes quieran, ¿no? y inventan otros más. Pero aquí lo importante es que la gente se tiene que manifestar. Nosotros constatamos la caída de la gente, la creencia, el valor que le da la política. Y si no cumplimos aquello mínimo que decimos, nos desvalorizamos más todavía. Todo el esquema político. O sea, si les decimos, vamos a hacer una consulta, les vamos a preguntar si ustedes quieren o no que haya cambio en la Constitución, tenemos que hacerlo. Es un compromiso que adquirió la política con la ciudadanía. A mí me hubiera gustado que eso que pasó el 15 de noviembre no pasara y hubiéramos cambiado a la presidencia, para serle enteramente franco. O sea, si bien es cierto, hay los periodos, pero hay momentos en que los presidentes están sobrepasados por las circunstancias. Si aquí es bien claro que una parte de la oposición lo salvó de que lo sacaran de la presidencia de Piñera, pues qué duda cabe, qué duda cabe. Y era porque estaba en un momento que no daba para más. La gente completamente descreída, pero y con razones. Si la injusticia, esto de que los ricos tienen mucho y los pobres, no es un poema, es la realidad. No estamos inventando nada que no se note a la primera, digamos. Y eso hace que haya una base objetiva para un descontento que puede llevar inmediatamente pasado el COVID o incluso antes que tengamos una nueva explosión social, porque la gente no aguanta más. Y no es que aquí, como hace Trump o como dicen, no, que están los extranjeros, los venezolanos, no sé, la inteligencia cubana metida y dándole la cabeza a la gente. Para que... No, si es la realidad. Porque hay una realidad objetiva que es muy dura y es muy difícil para muchos chilenos. Muy bien. Increíblemente se ha pasado volando el tiempo y hemos llegado al final de nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, 3 de junio de 2020, tal como decía
decía Dalibor al inicio, mañana vamos, los comunistas en todo el país, a estar celebrando los 108 años de lucha del Partido Comunista de Chile, y hemos tenido como invitado hoy día, en este contexto, a también el militante comunista, economista y concejal por Valparaíso, Iván Buscovich, a quien queremos agradecer profundamente, compañero, su presencia en nuestro programa el día de hoy. Gracias a ustedes por haberme invitado. Saludos a los comunistas de Punta Arenas o del Magallanes en los 108 años. Eso, muy bien. Se lo haremos llegar, pues, compañero, y usted mismo lo va a hacer llegar porque este programa lo ven nuestros compañeros en nuestras plataformas digitales y también a través del internet en el www.Patagonia. Junto a Dalibor Teorich, Sebastián Aranda, Fernando Bamonde y hoy nuestro invitado Iván Buscovich, le decimos gracias, buenas tardes y nos reencontramos el próximo viernes en una nueva edición de Primera Línea. Chao. Chao, chao.